encuentren todos bien. Vamos a esperar un poquito que se vayan uniendo antes de comenzar. Damos unos minutitos. Bueno, en el día de hoy, decirles que voy a entregar algunas novedades del canal y vamos a hacer una actualización de las energías, explicando un poquito lo que está ocurriendo. Personas del grupo me han estado comentando sus percepciones corporales, lo que han ido sintiendo, así que es importante conversar de ello para de alguna forma acompañarnos en este proceso. Por ahí estoy viendo que se van uniendo. Eliane Quevelo, bienvenida, ¿cómo estás? Fran Escobar, linda tarde, bienvenido. Rosana, bienvenida. Lourdes Farfán, linda tarde, bienvenida también. María José, hola a ti, hola para todos también. Ahí de a poquito se van uniendo. Espero que se escuche bien, que es lo importante. Y ahí van llegando. Cecilia, Josué. Saludo desde Antofagasta, de Chile. Un saludo para ti también. Por ahí coloquen de dónde están asistiendo, porque estamos haciendo justamente un equipo multidisciplinario, de lo cual vamos a hablar hoy día. Desde México, un saludo para allá también. Perfecto, se escucha claro. Ya, maravilloso entonces. Bueno, antes que nada decirles que no me había podido conectar porque acá en Chile tuvimos elecciones presidenciales y el fin de semana pasado realmente pasó bastante rápido y estamos con bastante trabajo en el equipo. Y es así como quería comenzar hoy día. Si bien vamos a hablar de las actualizaciones de las energías y de un mensaje que nos dejó Sibalón, junto con saludarlo, quisiera también hoy día agradecer al equipo que se conformó de acuerdo a la convocatoria que hicimos ya hace un tiempo, que parece que fue hace muy poco, pero hemos avanzado mucho. Y en ese sentido voy a comentarles un poquito quiénes son partes del equipo ahora, Mensajes de Sirius. Durante mucho tiempo me tocó caminar sola, después ahí tuve también mi editor que me acompañó un tiempo y luego continué este servicio solo con bastante trabajo porque a medida que nos acercamos a la intensificación del proceso de transición planetaria, los guías y maestros están mandando más mensajes, envían más orientaciones, nos piden de alguna forma compartir más lo que viene, pues como ya les venía diciendo, el tiempo ya es. Y creo que muchos de nosotros lo estamos percibiendo justamente en nuestros propios cuerpos. Y en ese sentido, quiero entonces agradecer a quienes forman el equipo ahora Mensajes de Sirius, especialmente a Jamie de Colombia, a Mónica de España, que son quienes me están acompañando y ayudando en las redes. Todo lo que están viendo ustedes ahora en redes de modificaciones, lo estamos implementando junto a ella. Ha sido un trabajo muy lindo. También agradecer a María Isabel de Chile, que nos está ayudando a transmitir los mensajes a otros idiomas, como el francés y el inglés. A Susana de México, que vive y reside en Estados Unidos, que nos está ayudando a grabar estos mensajes, principalmente en inglés. También agradecer a Vera Rivero de Brasil por su colaboración en la traducción de los mensajes al portugués. A Alfredo de Venezuela, que es nuestro abogado que nos organiza, nos orienta y nos tiene allí en foco, trabajando para cumplir los objetivos y las metas que ha dispuesto el guardián, que son bastante altas, así que ahí estamos muy en línea trabajando con él, que nos organiza el equipo. A Pablo también de Chile, que siempre ha colaborado conmigo en compartir los mensajes en diferentes grupos y sobre todo aquí en Chile también.
Así que a todos y cada uno de ellos vaya mi reconocimiento, gratitud infinita por estar también con el compromiso de estar trabajando en servicio y entregando todo este material para ustedes, que son los que asisten acá, y que esperamos de corazón pueda servirles en los procesos que cada vez se intensifican más, tanto los procesos internos personales como los procesos también del planeta. En ese sentido, quisiera comentarles algunas buenas noticias del canal. Hemos estado trabajando mucho, realmente ha sido bien intenso, pero muy grato, lo hemos llevado con alegría, como dice la maestra Kuan Yin, con entusiasmo, con alegría y gratitud. Y la idea es esa, para que todo lo que se va a transmitir mantenga esa alta frecuencia. A ver, de las novedades, bueno, contarles que ahora en YouTube todos los en vivos que estamos haciendo van a tener la posibilidad de poner subtítulos, porque no era tan fácil subtitular en otros idiomas. Ahí hay un trabajo bastante más complejo, que hay que retirar todo lo que uno va hablando y abrir la posibilidad de colocar los subtítulos. En este momento vamos a tener subtítulos en inglés, obviamente, que es un idioma más conocido y que alcanza diferentes países, en portugués también y en francés. Entonces esos son los 3 idiomas con los cuales estamos trabajando. Además, Mónica nos hizo un video muy didáctico y muy claro que quedó acá en la parte de videos, de cómo activar los subtítulos. Es muy simple, salen las imágenes, además hay un audio y además también está explicado en inglés, que va mostrando paso a paso cómo activar en la ruedita de arriba los subtítulos en estos 3 idiomas. Así que los invito a revisar ese video, y si desean compartir lo que aquí se transmite, ya sea en los en vivos o en los videos, pueden hacerlo entonces a otros países y a otras lenguas, enviando también el video de explicación. Lo otro que quería comentarles, el guardián nos ha pedido que difundamos los mensajes, pues el tiempo ya es, esto se acelera mucho, y la idea es que llegue a otros países. Estamos pensando bastante en Europa, por eso también está en francés, por eso está en inglés, y las personas que sean de allá, que asistan a esto y desean y sientan que los mensajes les sirven y resuenan con lo que aquí se transmite, por favor les pedimos compartir, para que las personas puedan prepararse internamente y prepararse también en el cuidado que debemos tener referente a los procesos que va a tener la naturaleza. También comprender los eventos que vienen más adelante, que son para muchos de ellos para elevar nuestra frecuencia, para que atinjamos niveles de energías más altos. Entonces, la petición ahora va a ser que quienes así lo sientan en su corazón, compartan esta información, pues ya estamos en los momentos, ya todo ya es, y es importante difundir esto. Creamos entonces también una página en Facebook en inglés de mensajes de Sirius, donde van a estar todos los mensajes transmitidos por escritos en ese idioma. Creamos también una página en francés donde van a estar todos los mensajes también por escrito. En una segunda fase pretendemos grabarlos para poderlos transmitir también en audio, en los diferentes idiomas. ¿Qué otra cosa? Que no se me olvide nada. También estamos por abrir una página en portugués para transmitir los mensajes en portugués a través de texto. Entonces, quienes sientan compartir, se agradece mucho, pues hay bastante trabajo interno detrás de todo esto. Parece algo simple, pero si no fuera por el equipo, no podríamos estar realizando esto que se nos ha pedido. Ay, voy a leerlos acá un poquito. Fran Escobar me dice: Paz, ¿necesitarás más apoyo digital o con el equipo que conformaste? ¿Ya está listo?
Te agradezco muchísimo la pregunta porque esa iba a ser una solicitud que iba a ser para alguien que esté especialista en TikTok. No es una plataforma que a mí me fascine, pero entiendo el alcance que tiene y la necesidad de compartir esto. Entonces, si tú tienes la posibilidad o conoces a alguien que pueda ser especialista en TikTok para tomar extracto de los mensajes y aparecer también allí como mensajes de Sirius y ir difundiendo esto por esa otra plataforma que en general alcanza a personas más jóvenes y es importante que ellos estén en esta información. Como sabemos, Facebook tiene un nivel de edad de los 40 hacia arriba, 50, 60. Instagram ya es un perfil de personas más jóvenes, TikTok aún más jóvenes. Entonces, si de alguna forma podemos pasar esta información y resuena, maravilloso. Aquí alguien me está preguntando, Martín González, ¿quién es Sirius? Bueno, te invito a ver en este canal, en la sección videos, en el primer video que hay ahí, se explica el propósito de este canal, qué es lo que es, para qué es, y ahí tienes todas las explicaciones. Y hacia abajo tienes una variedad de videos que va explicando todos los procesos que están ocurriendo. Son bien cortitos, duran 5 o menos minutos. Y acá en los en vivo yo explico los mensajes, profundizo, voy haciendo actualizaciones y también estoy transmitiendo más mensajes. Así que, Fran Escobar, te agradezco un montón y quien sepa o esté manejando bien la plataforma de TikTok, se agradece que entre en contacto por interno. Mi teléfono está ahí publicado en la convocatoria que hice acá por el canal también. Ah, Mónica, acá está Mónica, me dice, gracias Mónica por recordarme. Para Instagram también necesitamos a alguien para inglés y para francés. Así que si hay alguien por ahí disponible que nos ayude con las redes en inglés y francés de Instagram, maravilloso. Porque ya tenemos las de español, tenemos Facebook, que estamos trabajando en ella y subiendo todos los mensajes. Y ahora estamos en otro paso agregando Instagram también, en francés y en inglés. Así que quien se quiera sumar se agradece muchísimo. ¿Qué otra cosa más? Yo creo que es más o menos eso en cuanto a las actualizaciones del canal. Novedades que estamos preparando para ustedes para el 2026. Bueno, yo quiero a final de año preparar un mensaje orientada por el guardián y también por lo que yo estoy sintiendo para el año 2026 que viene. Yo espero poder parar, pausar entre Navidad y Año Nuevo, así que ahí voy a tratar de tomarme una pausa. Pero antes de Navidad quiero transmitir un mensaje con la mejor energía posible para lo que va a venir en 2026, si bien de alguna forma quienes siguen los mensajes ya lo tienen claro, ya saben que las energías están en alta velocidad y ascendiendo rápidamente para que todos los procesos se vayan dando. Yo creo que es parte de la misericordia divina a acortar todos estos procesos, por eso el tiempo también se ha acelerado y nosotros tenemos esa percepción de tiempo que el día se nos va volando. Carmen Castro, la bienvenida. Y ahí van apareciendo entonces. ¿Qué más? Les voy a adelantar aquí algo que no lo quería comunicar todavía, pero ya que estamos en noticias, porque realmente estamos muy contentos con la labor que estamos realizando, queremos a partir del 2026 aproximadamente iniciar un proceso de membresía en el canal. ¿Por qué y para qué? Los mensajes que me entrega el guardián para el planeta, para la humanidad, seguirán y siguen siendo transmitidos gratuitamente. Ese es un valor con el cual yo no voy a transar, ese valor de entregar estos mensajes que no son míos, son para la humanidad, siempre van a ser entregados de forma gratuita.
Pero debido a que las personas me preguntan mucho en referencia al trabajo personal, a cómo meditar, qué movimientos pueden hacer para sus cuerpos para no sentir tan fuerte la llegada de estas energías, qué cosas puedo orientarlas eh, para tener ese trabajo interno, para ir minimizando un poco lo que sentimos con la llegada a veces fuerte de las energías. Todo eso que para mí es un trabajo de estudio que vengo haciendo desde el 2008, desde que hice ese cambio en mi vida, salí de mi profesión tradicional y comencé en toda esta área holística en un proceso de 2 años de autoconocimiento muy profundo y de silencio, en el que a partir de ahí comencé a formarme en Reiki, estuve ahí mucho tiempo estudiando Reiki, diferentes tipos, después terapia floral, 3 años, diferentes eh, terapias florales, Bach, Butch, California, en fin, el instructorado de yoga, que fueron varios años también, y todas las actualizaciones que he hecho. Adava, en fin, todos estos años que han sido prácticamente 15 años de aprendizaje y de estudio, de alguna forma quiero entregar en membresía eh, esas herramientas de una forma que sea al alcance de todos para que puedan ir trabajando en ustedes mismos y de una forma que sea muy práctica en este tiempo. Yo creo que más que entregar textos, seguir leyendo, trabajar tanto desde el plano mental, es llevar a la práctica todo. Entonces trabajamos mente, corazón y en la práctica el anclaje de toda la propuesta. Y así pretendo ahí, para las personas que tienen real interés en seguir perfeccionándose, en autoconocimiento, en sanarse, porque uno también se puede sanar, realizar esto. Y sobre todo ir recordando, porque yo siempre digo, al final todo está en nosotros. En la medida que nosotros vamos avanzando en este proceso de crecimiento personal, descubrimos que todas las respuestas van emergiendo de nosotros mismos. Entonces poder lograr esa conexión interna. Así que eso es algo que estamos preparando para el 2026 y de alguna forma también ver que las personas que realmente tienen interés entren a una membresía primero muy básica en el que puedo explicar, vamos a juntarnos ahí yo creo que una vez al mes, de una membresía que sea más de estudio y de trabajo, que esa ya tendría, yo creo que 2 veces al mes, una suerte de clase, ¿no? Para que vayamos todos juntos caminando. Y que esto que les estoy diciendo de caminar en tribu y de caminar en grupo y apoyarse, es justamente un mensaje que voy a transmitir en un momento más. Gracias, acá me dice Templer 777, me dice lo de la membresía, me parece excelente aquí en YouTube para obtener conocimientos específicos. Sí, y además, mire, yo les digo, los valores de membresía son te invito a un café o te invito a 2 cafés, porque en realidad los valores que se manejan son muy bajitos y la idea es esa. Si hacemos talleres y si hacemos cursos, va a ser un costo bastante más elevado que no todos van a poder acceder y basada en mi propia experiencia, que muchas veces quise aprender cosas y me vi totalmente bloqueada por la parte económica, porque los costos de algunas formaciones que quería hacer eran realmente altos. Yo quiero que las personas no tengan esa limitación de no poder acceder por los costos altísimos. Entonces, quiero trabajar en esa línea, de que sea accesible para todos y que sea una herramienta práctica, que se lleve a un trabajo verdadero interno. Aquí van apareciendo. Gracias, gracias a quienes se están uniendo acá. Bueno, si hay alguien del equipo por ahí que se me olvide dar alguna otra noticia, me avisan. Ya queda hecho entonces el llamado a quienes estén trabajando en redes, si pueden asistir como servicio voluntario para el planeta en Instagram y en TikTok, por favor.
Eso. Y yo creo que de las actualizaciones del canal y de lo que estamos realizando está todo dicho. Vamos entonces ahora a hablar un poquito de las energías y de los procesos que estamos vivenciando. No sé si tienen alguna consulta. Voy a tomar un poquito de agua mientras los leo, a ver si alguien queda con alguna duda o puedo aclarar algo que no haya quedado totalmente claro. Ahí, yo creo que estamos. Está todo bien entonces, está todo claro. Bueno, como se habrán dado cuenta, sobre todo las personas que ya están en este proceso y vienen trabajando en sí mismas, cada vez más las energías están subiendo de frecuencia. Eh, Podemos sentirlos con todas las llamaradas solares, podemos sentirlos con la frecuencia Schumann que ahora ya está dibujando en los gráficos cosas que nunca habíamos visto. De repente veíamos en la frecuencia Schumann que se disparaba y se perdía el grado de Hertz en que estaba porque pasaba a los 100 mucho más arriba y aparecían como dibujados unos pinitos. Hoy en día estaban mostrando en las frecuencias que había un dibujo que era una suerte de un árbol, como el árbol de la vida, y nadie podía traducirlo porque realmente ya los fenómenos en cuanto a medición de frecuencia Schumann están eh, totalmente desconocidos. Ya estamos llegando a niveles de nuestra realidad que vamos a tener que aprender a integrar y a reconocer. Y en ese sentido, cómo podemos navegar en todo esto es a través de este cuerpo, de este avatar, percibiendo, haciéndonos sensibles y perceptivos a las energías. ¿Y cómo trabajarlo? Bueno, yo pasé hace unas 2 semanas atrás un proceso muy fuerte de mucha bajada de energía y el guardián me explicó que quienes somos servidores voluntarios o las personas que están en servicios, que están con un despertar y un trabajo interno, están teniendo una adecuación en su parte genética. ¿Para qué? Para que podamos fortalecernos en resistencia para las frecuencias y las energías que vienen. Como yo siempre trato de explicarles de forma muy gráfica y muy aterrizada, vamos a pensar que nosotros somos ampolletas o bombillas, como les dicen en otro país, de 110 y están enviándonos energía de 220. Entonces, esa ampolleta o esa luz siente un colapso, una descarga de energía muy, muy fuerte. ¿Y qué está haciendo esa energía? Está limpiando, está barriendo algunas cosas que deben ser retiradas, pero también está adaptando nuestra parte genética y nuestra frecuencia vibracional a que se vaya acostumbrando a una mayor frecuencia vibracional. Y eso es lo que el guardián ha llamado en muchos mensajes la resistencia. Tenemos que, al igual que en un entrenamiento deportivo, o cuando ustedes se van a hacer un examen al corazón en que lo suben a un montón de aparatos, los hacen muchas veces trotar y caminar rápido para ver cuál es su punto de quiebre o de resistencia, cuál es el máximo de ustedes. Pues los procesos que estamos viviendo energéticamente son exactamente eso mismo. Nos están llevando a un máximo de resistencia. Entonces, nuestros guías y maestros, los seres estelares, sirianos, acturianos y otros, en muchas oportunidades nos retiran en el astral y están haciendo esa adaptación de nuestros genes para que podamos tener una mayor resistencia y frecuencia. Por acá alguien me escribió. Sí, Jiménez, te voy a responder después, cuando termine de hablar de las energías. Sí, es un tema que hemos tratado mucho. Ahí te respondo. Eh, bueno, entonces como les iba diciendo, eh, nos están adaptando para que tengamos la resistencia de recibir estas energías que van a seguir aumentando. En ese sentido, entonces, lo que le comentaba la semana pasada fue tanta la descarga de energía que la sensación en cabeza y la sensación de presión, ingreso,
Fue muy, muy fuerte, me costaba mirar la luz, ver pantalla, tuve que estar en un proceso bastante tranquilo, beber mucha agua. Nunca dejé de dar clases de yoga ni de hacer las clases, porque yo sentía que después que hacía las clases, si hacía clases más bien restaurativas o más tranquilas, más tipo hatha, no tanto vinyasa, el cuerpo se reseteaba y volvía a su punto perfecto, pero en la medida que yo iba acelerando la clase y tenía más esfuerzo, inmediatamente el cuerpo ya no estaba aguantando porque estaba colapsado con las energías más con el esfuerzo que yo le estaba pidiendo. Entonces tuve que bajar un poquito la frecuencia de las clases durante 2 semanas, ser más restaurativo. Vi también el mismo proceso en mis alumnas, muy cansadas. En una clase que yo encontraba relativamente suave, una alumna se tuvo que sentar y descansar. Me dijo, Paz, estoy muy cansada. Le dije, perfecto, Shavasana, Balasana, tiéndete, descansa y cuando tú te sientas bien, nos acompañas. Y ahí ya se quedó hasta que pasamos más a las posturas ya en el mat. Hicimos trabajo de pranayama, respiración como siempre, y ahí ya se reseteó y quedó bien también. Entonces tener esa conexión con nuestro cuerpo y saberlo escuchar va a ser muy, muy importante para no sobreexigirnos. También lo que les recomiendo siempre es tener esas pausas en el día, en que nosotros simplemente nos sentemos. Hoy día también subí un texto de meditación muy lindo que decía eso. Nosotros hemos olvidado el sentarnos y estar sin hacer nada. Simplemente el sentarnos, estar en el momento presente, contemplar, respirar. Sentimos que cuando nos sentamos estamos perdiendo el tiempo porque todo este sistema nos ha llevado a estar siempre en actividad, haciendo cosas, haciendo cosas. Y si no estamos haciendo cosas, nos sentimos inútiles o como que estamos perdiendo nuestro tiempo. Pues ahora va a ser todo lo contrario, vamos a necesitar esas pausas, aunque sea de 5, 10 minutos, sentarnos, respirar, cerrar nuestros ojos, sacarse los zapatos, pisar tierra, quedarnos ahí un momento para ir reseteando y integrando esta energía. Quien tenga la oportunidad en las tardes de poder tenderse y dormir 15 minutos, media hora, tampoco no mucho más porque ahí como que relaja demasiado, pero lo suficiente para que el cuerpo se resetee y el sistema nervioso pueda absorber y integrar estas energías. Es igual que cuando ustedes toman un celular y, y lo reinician. Exactamente eso, reiniciarnos. Entonces, con esas pequeñas pausas o poder dormir un momentito en el día, nos reiniciamos. Porque, claro, podríamos decir en la noche, pero ¿qué pasa con las energías también? Cuando llegan tormentas solares y que muchas veces destellan en este hemisferio en la noche, no podemos dormir porque es mucha energía y estamos despiertos y no podemos conciliar el sueño. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Colocar unas frecuencias, descansar, no estar preocupada con que tengo que dormir, simplemente relajar, escuchar binaurales de 528 Hz, 936, otro tipo también de frecuencias que nos recomendó el guardián, que después lo voy a pasar, que es muy importante hacerlo, y simplemente relajar hasta que la energía se vaya integrando, pero tratar de no estar ahí pensando nada, solamente relajar para que el sistema nervioso pueda integrar toda esta energía. Aquí me van preguntando de las energías. Aquí me dicen, a ver, Toby me dice, Mozart o Beethoven, maravilloso, claro que sí, y frecuencias sonoras y cuencos. Ojalá de 528 a 936. Y creo que la otra era frecuencia gamma, no me acuerdo mucho, pero ahí se las voy a entregar. Tal vez lo deje escrito en los comentarios. Me pregunta Ena, Enita, ¿cuánto tiempo dura este cansancio por las energías? Es muy variable porque va a depender también de cada cuerpo. Puede durarnos mediodía,
puede durarnos un día completo, puede durarnos 3 días, pero si va más allá de una semana, bueno, ahí ver cómo está también toda nuestra parte médica, porque de repente puede ser que tengamos una baja, por ejemplo, de hierro y que por eso justamente estemos con tanto sueño o alguna carencia de otra vitamina. Entonces, ojo ahí, no todo se debe a las energías, entonces tener ese discernimiento. Si esto está durando mucho tiempo, como por ejemplo siempre les comento las taquicardias, porque a veces llega un destello solar y sentimos que el corazón pulsa mucho más fuerte. De hecho, parece que se va a salir por la boca, pero esto va a ser pasajero. Ahora, si está constantemente, obviamente ir a ver doctor y hacerse un chequeo. Fran Escobar me dice, yo estos días he estado tan cansada que he dormido siesta casi todos los días, pero no un ratito, una hora, hora y media. Afortunadamente trabajo independiente y me puedo permitir esos descansos. Maravilloso, si sientes que tu cuerpo lo necesita y te hace bien y te sientes bien, por ahí va el camino. Siempre la conciencia corporal y uno es su mejor observador. Claro, claro, como dice acá, puede ser la tiroides. Claro, descartar patologías, sí. Eh, Porque tampoco uno puede irse, no, que todos son las energías y qué sé yo. Pero muchas veces no nos hemos hecho los chequeos o no nos damos cuenta y hay algo que no estamos consumiendo con la alimentación y que nos está bajando alguna vitamina, algún mineral, en fin. Por eso también durante todo el 2024 el Guardián nos llamó, sobre todo a los que estamos en servicio, a hacernos un análisis, un chequeo médico, para que viéramos los niveles en sangre de nuestros minerales, de nuestras vitaminas, cómo estábamos con todo eso, para desde ahí ya estar fortalecidos con la integración también de estas energías. Entonces, bueno, eso es. Y ahora me interesa mucho leerles el mensaje que nos dejó Sibalón. Sibalón, para quienes no saben, él es la persona que me contactó con mi guardián. Él es un transcomunicador, va una frecuencia más arriba de lo que se puede lograr con canalización, con mediunidad, es contactarse con seres estelares que requieren mucha preparación, mucho trabajo. Él estuvo muchos años en estos procesos para poder hoy en día cumplir esta misión que se la entregaron sus guías, el maestro Saint Germain también. Ahí hay un equipo que trabaja con la llama violeta para en este tiempo poder contactar a las personas que son servidores voluntarios, semillas estelares, con sus comandos o familias estelares, para que puedan realizar la misión o el pacto o contrato que hicieron que deben desenvolver aquí en estos tiempos de transición. Vamos entonces, voy a leerlo acá de lo que subí a Tribu Mensajes de Sirio en Telegram. Entonces nos dice, comunicado a los voluntarios en servicio en la tierra. Queridos voluntarios, en este momento vengo a comunicarles a todos sobre la importancia de las orientaciones referentes a los procedimientos necesarios para los ajustes en los cuerpos físico, etérico y astral. Es fundamental que en este periodo sigan las instrucciones proporcionadas por los guardianes. Lo que se solicita. Primero, carta de petición. Todos los voluntarios deben redactar una carta de petición solicitando intervenciones en las alteraciones de sus códigos genéticos. Esta carta debe expresar claramente su deseo de recibir apoyo en las transformaciones necesarias. Segundo, importancia de las alteraciones. Las modificaciones en los códigos genéticos son cruciales para aumentar su resistencia durante la transición que la Tierra enfrentará. Estos cambios ayudarán a fortalecer sus capacidades y armonizar sus cuerpos sutiles con las nuevas frecuencias que están por venir. Tercero, plazo.
No dejen para después lo que pueden hacer hoy. La urgencia es esencial. Estén atentos a las orientaciones y realicen las solicitudes lo antes posible. Orientaciones adicionales. Nos orientan a meditación y conexión. Practiquen meditaciones regulares para fortalecer su conexión con los guardianes y con la energía de la tierra. Esto facilitará la recepción de las informaciones y orientaciones necesarias. Grupo de apoyo. Si es posible, formen grupos de apoyos entre los voluntarios para compartir experiencias y ayudarse mutuamente en la realización de la carta de petición. Estamos juntos en esta jornada y cada uno de ustedes desempeña un papel vital en este proceso de transformación. Contamos con la dedicación y el compromiso de todos. Gratitud a cada uno de ustedes por su servicio y luz. Con amor y luz, Sibalón Jan Cefero, transcomunicador acreditado de la plataforma Urania. Fecha del mensaje fue del 5 de junio del 2025, que se pide retransmitir ahora para que las personas hagan las solicitudes, sobre todo aquellos que ya tienen la comunicación con su guardián. No en tanto así, igual pueden realizar la carta porque ellos respetan nuestro libre albedrío y somos nosotros los que debemos solicitar estas modificaciones en nuestros genes y estas adaptaciones a las nuevas frecuencias. ¿Para qué? Justamente para poder integrar esto. Y el guardián me explicaba, justamente hoy día estaba reviendo el mensaje que me dejó, porque yo cuando tuve esta percepción de esta energía tan fuerte, inmediatamente me comuniqué con él porque no me había pasado de sentir tan fuerte hace mucho tiempo. Y me dice que en la medida en que nosotros tenemos esa adaptación que a veces puede ser molesta, quiere decir que allí la energía está trabajando y está modificando y limpiando lo que debe ser modificado para que obtenga una mejor resistencia y frecuencia. Entonces, cuando nosotros decimos, ¡oh, qué rico! No sentí nada, no me pasa nada, hasta cierto punto, porque nosotros necesitamos ir como en los tests, los famosos test de Cooper y los test que se hacen en el área médica para ver que nuestro corazón esté bien. Necesitamos llegar a un punto de resistencia para saber hasta qué punto vamos creciendo y elevando también nuestra frecuencia. Entonces, esa observación es bien importante. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes en conciencia, en proceso meditativo, haga esa carta a su familia estelar, a su guardián, a sus guías, quienes deseen conocer específicamente sus guardianes y sus guías, contáctense con Sibalón, él realiza esa labor. Quienes no puedan y lo quieran hacer simplemente más en conciencia, también pueden hacerlo, aunque yo les recomendaría de todas maneras tener esa conexión con su guardián en este tiempo, porque 2026 va a ser un año de muchos cambios y es importante que nuestro cuerpo esté resistente a esas nuevas frecuencias. Voy a dar un momento acá para escucharlos, para leerlos. Si queda alguna duda respecto de esto que estoy diciendo, del trabajo que las energías están haciendo en nosotros, de la adaptación que se está haciendo en nuestros genes para que se adapten a estas frecuencias más altas. Y voy a responder mientras tanto ustedes escriben una pregunta que me hicieron más atrás. Jiménez Carmen me pregunta, Paz, a propósito de los valores para cursos, talleres, acompañamientos y similares, ¿alguna vez le has preguntado a tu guía qué piensa acerca de aquellos canalizadores que cobran altas sumas? Lo que él me explicó es lo siguiente,
que siempre que uno hace un servicio y entrega algo, debe haber una reciprocidad, porque si no hay un desgaste de energía, uno está dando, está dando, está dando, y debe haber de alguna forma una devolución. Ahora, en cuanto a los montos, hay ahí un proceso ético, un proceso también de comprensión de los momentos que estamos viviendo, un proceso también de fraternidad que cada uno tendrá que evaluar en conciencia. En ese sentido es lo que yo hago, yo evalúo en conciencia y lo que dice mi corazón y lo que dice mi experiencia. Como a mí me costó acceder a esos talleres que costaban en torno a $1000, $500, canalizaciones que estaban en $200, yo intento de alguna forma hacer todo lo que hago para que sea accesible a un mayor número de personas, que el dinero no sea un bloqueo para poder acceder a tu trabajo interno, a tener herramientas que puedan servir. Eh, Creo que eso también un poco nos habla de nuestros valores, de la fraternidad, de la nueva conciencia que está llegando a tierra. Y de alguna forma uno también va recogiendo lo que siembra, ¿no? Y en ese sentido, por eso yo siento que por lo menos los mensajes que sean accesibles para todos van a estar siempre aquí en la plataforma gratuito, no van a haber mensajes escondidos que se van a entregar en membresía y otros no, no. Lo que yo voy a entregar en membresía va a ser mis formaciones, mi trabajo personal a lo largo desde el 2018 hasta acá. Que sea al alcance de todos y sobre todo que sea eminentemente práctico, que nos sirva, que lo podamos poner en práctico y que nos entregue resultados. No seguir leyendo tanto porque creo que esa etapa de está bien leer, aprender, yo creo que es uno de los primeros procesos que uno tiene, está buscando la verdad, busca información por todos lados, pero ahora el momento ya es entonces, es trabajar, como nos dice el mensaje de Sibalón, que él recibió desde su ser superior de Urania, eh, adaptación genética, campo astral, emocional, en todos nuestros cuerpos. Ese es el trabajo que se requiere ahora. Espero de alguna forma haber respondido a tu pregunta. Acá me pregunta, ¿cómo tenemos una consulta con Sibalón? Bueno, tú lo puedes encontrar en su página, contacto, sin C, con Seu Guardián. Contacto con su guardián. Lo puedes encontrar también en Contactos en Ascensión, está en portugués. Contactos en Ascensión. Ahí también se pasa mucha información de preparación para este tiempo. Son mensajes que Sibalón comenzó a recibir hace 20 años atrás y que hoy en día todo lo que se recibió en esa época ya está ocurriendo. Obviamente no todos los mensajes los publicó en esa época porque la gente no iba a creer, no iban a entender. Habría sido como, no sé, pocas conciencias habrían logrado comprender lo que se estaba transmitiendo allí. Y ya comenzó él a colocar todos estos mensajes más a la vista, mucho más a partir del 2016, pero hay mensajes que son mucho más antiguos que relatan exactamente lo que está ocurriendo. Los guías ya venían, los guías de la llama violeta, las familias estelares venían a decirle todo lo que estaba ocurriendo y la preparación que había que tener. Ya, entonces lo encuentras en esos dos lugares. Contactos en Ascensión y contacto con su guardián. De cualquier forma, yo voy a dejar el contacto del teléfono de él acá en los comentarios, también para quienes deseen entrar en contacto. ¿Alguna otra? Elena me dice, buenas tardes, acabo de ingresar, no sabía que estaban en directo. Sí, yo estaba buscando un espacio para poder transmitir en directo, porque han sido semanas de mucho trabajo interno, como expliqué al comienzo, hemos estado trabajando en el grupo, fuera de eso yo estoy en temporada alta de clases de yoga,
con todas las mudanzas energéticas, muchos procesos personales. Me ha tocado atender mucha gente en terapia floral, en Reiki, energía, terapia integrativa. De hecho, hoy día en la mañana estuve toda la mañana atendiendo. Comí algo y me vine inmediatamente a hacer el envío porque no quería que llegara la tarde. Necesito también, llegó el verano, tengo que regar mis plantitas, cuidar este jardín que tengo acá precioso. Entonces, en la medida que tengo un minuto, aparezco y hago el en vivo, aviso un poquito antes. Así que, pero acá lo queda grabado todo, así que lo puedes ver. Saludos desde Barcelona, saludos para ti también. ¿Cómo sé quién es mi guardián? El guardián, para conocer realmente tu guardián, tu familia estelar, realizando el contacto con Sibalón, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos están en planos dimensionales bastante más altos. Eh, Nuestros guías en general se aproximan a cuarta dimensión y a veces a través de procesos de canalización o las personas que logran meditar más profundo y ya están contactando, pueden contactar con sus guías, sobre todo los guías de la Tierra, pero ya para contactar con seres que son multidimensionales, de quinta, décima dimensión y más, se requiere un gradiente energético y un proceso de conocimiento para poder llegar a estos guardianes. Entonces lo que yo te orientaría es contactarte con él. Acá Susana me pregunta lo mismo. Hola Susana, ¿cómo estás? Ahí te conocí. Contactándote con Sibalón, con él. Voy a dejar por nuestro grupo interno el contacto también para que quienes deseen hacer el contacto con su familia estelar y su guardián lo hagan. Yo creo que es muy, muy importante en este tiempo y mire que ya estamos en una fase muy adelantada. Por acá alguien me dice que el tema de la carta me genera una resonancia negativa. Por eso es importante que tú conozcas tu guardián, porque vas a autorizar a tu familia estelar que hagan esas mudanzas. Y no es una carta que tú hagas abierta a cualquier ser que quiera venir a trabajar en ti. Por favor, ayer justamente subí un texto a Tribu Mensajes de Sirius, que alguien había posteado un video de una chica que salía hablando de su experiencia como canalizadora y hablaba de Nevadón y todas las cosas terribles que le habían pasado. Justamente por eso, porque no hay un trabajo interno, no hay una protección con nuestro tubo de luz, no tenemos un guía que nos esté acompañando, no tenemos nuestro guardián. Entonces entramos en un universo que es cuarta dimensión, que tiene diversos planos, unos muy, muy bajos en que hay entidades de muy baja frecuencia y que de alguna forma están tratando de llevarse almas para allá, otro no tan malo, mediano y cuarta dimensión alta, que es donde están las colonias espirituales. Pero como nosotros no conocemos, no tenemos esa capacidad de evidencia de poder ver estos seres, algunas personas lo tienen, ya han desarrollado ese don, entonces tú vas a ciega a ese plano de cuarta dimensión. Entonces, por eso, estudiar, prepararse, conocer y trabajar con personas idóneas. Y cuando tú haces una carta, la haces específicamente para tu familia estelar y para tu guardián, que es lo que yo hago. Yo me comunico con el guardián, doy la autorización y realmente yo noto los cambios, el cambio y ampliación de conciencia, como nosotros vamos retirando todos los miedos, las creencias limitantes, como nuestra vitalidad y nuestros procesos internos van mejorando. Ya todo con discernimiento, obviamente, eso que dices ahí es absolutamente así y es absolutamente obvio. Entonces, por eso también hay temas que es bueno tratar en membresía, porque de repente llegan personas acá asustadas, no, nos van a hacer esto, nos van a hacer lo otro. Obviamente que hay un trabajo, estoy tratando de comunicarme con personas que ya tienen un trabajo interno, comprenden todo lo que se está transmitiendo, ¿ya? Así que gracias por tu comentario.
Elena me pregunta acá, bien importante su pregunta. Si se adaptan nuestros genes a estas nuevas frecuencias, ¿eso implica que seguiremos vivos en la Tierra? Sí, exactamente, de alguna forma sí. Y que cuando haya el traspaso dimensional, porque vamos a pasar a una Tierra que va a estar en una frecuencia vibracional más elevada, vamos a poder pasar con nuestro cuerpo físico. Yo siempre les trato de dar un ejemplo y aterrizar todo esto para que se entienda, porque sé que aquí hay personas con todos los grados de conocimiento, de trabajo interno. Unas van súper adelantadas, otras no tanto, y otras que recién están entrando en estos temas. Entonces, lo que quería explicarles, imagínense, cuando la frecuencia Schumann era en la Tierra 7.83, que no hablo de mucho tiempo atrás, estoy hablando del 2010, de 1995, 1990 y así para atrás. Si nosotros que estábamos en esa época, con esa frecuencia, por un acto de magia, vamos a trabajar acá con la magia o con lo que ustedes quieren, imagínenselo, nos sacan de 1990 y mágicamente nos transportan al 2025. Con la frecuencia que tenemos ahora, con las eyecciones de masa coronal, con todos los procesos frecuenciales y vibracionales, muchos de nosotros no habríamos resistido, o tal vez nos habría dado un paro cardíaco o un ACV, o simplemente hubiésemos colapsado, porque no habríamos tenido ese ajuste lento y gradual para ir subiendo nuestra resistencia a las actuales frecuencias, en que la frecuencia Schumann se da pic de 100 Hz y pasa. Hay por ahí he visto algunos informes que dicen que ha sobrepasado los 200 Hz. O sea, si podemos imaginarnos de 7.83 que estuvimos toda la vida a pasar a sobre 100 Hz, si nos hubieran sacado y nos traen de aquí, nuestro cuerpo no habría resistido. Bueno, es exactamente lo mismo. Si ahora estamos llegando a 100 Hz, probablemente en unos años más va a ser mucho más alta, las eyecciones de masa coronal van a ser mucho más potentes y necesitamos una genética y un cuerpo físico sutilizado, limpio, translúcido, que pueda tener un mayor gradiente vibracional. Mientras más densa es la energía, más lento vibra el cuerpo. Mientras más alto es, más rápido vibra el cuerpo. Imagínense ustedes como átomos y como células, pero imagínenselo nada más que cuando nosotros vemos el reino mineral. Imagínense una piedra, ahí hay materia, pero la vibración de esa materia es muy lenta, muy tranquila y muy densa. Después, si pasamos a la naturaleza, esa frecuencia es más elevada y hay una mayor frecuencia vibracional. Y así vamos subiendo en escala de frecuencia. Esto es lo mismo. Lo que nos están ayudando es a que nosotros podamos frecuenciar y vibrar más alto para que podamos hacer ese traspaso dimensional que ya está a puertas. No es mucho lo que queda. Así que agradezco mucho tu pregunta. Espero de alguna forma haberlo explicado en palabras súper simples para que se entienda. Acá me preguntan, despertar en las madrugadas varias veces todos los días y no tener sueño después, ¿puede ser señal de conexión? Sí, también. Muchas veces, sobre todo esos despertares que son 3, 4, 5 de la mañana, son nuestros guías más de acá, más terrenos, que también nos quieren comunicar algún mensaje, si podemos estar en estado meditativo, o destellos solares o energías, frecuencias muy altas que están llegando a la Tierra, y eso inmediatamente nos despierta, nos activa. Gracias, que Templer. Tenemos libre albedrío. Así es, así es. Ahí, por favor, comunicarse interno con Cibalón. Yo ahí no, les voy a dejar el contacto para quien quiera comunicarse.
Aquí van, estoy viendo si hay alguna pregunta más relacionada con la energía para poder ayudar. Bueno, recordarles también aquí de pasadita que incluso hay un video que hice en Instagram del trabajo con el agua, que nos ayuda mucho en la integración de la energía, el agua solarizada, el agua magnetizada. Hay diferentes trabajos que podemos hacer con el agua para ayudarnos de alguna forma a integrar esta energía, el grounding, el andar descalzo en la tierra, en el pastito, en la naturaleza. Por último, si estamos en la casa de noche y no podemos hacer nada de eso, darnos una ducha. El agüita ayuda muchísimo también a integrar y a minimizar un poco el choque energético que puede provocar en un principio la energía de mayor frecuencia que viene llegando. Y otro trabajo que es muy importante, yo les recomiendo acá a las personas que están con tanto miedo, con tanta incertidumbre, trabajen con terapia floral, trabajen las flores que son para el miedo, un rock rose, un mimulus, trabajen las flores que son para conectar con su conciencia, con Cerato, con su intuición interna, porque si nosotros continuamos aterrados con todos los procesos que están pasando y todo nos da miedo y desconfiamos de todo, no vamos a poder seguir expandiendo nuestra conciencia. El miedo es la energía diametralmente opuesta al amor. Si estoy en miedo, no tengo amor en mí, no confío en la vida, no confío en mí misma. Entonces también hacer ese trabajo. Acá alguien me dice que sigue el canal hace tiempo y que hace unos meses atrás tuvo un sueño en que estaba con cientos de humanos viviendo un gran terremoto en cuevas bajo tierra. Fue tan real y vívido. Podemos también tener ese tipo de sueños. Bueno, ahí descifrar internamente en conciencia qué nos quiere transmitir ese sueño, si es una limpieza de nuestro subconsciente, eh, si estamos trabajando ahí también nuestros miedos o si realmente puede ser un sueño que esté proyectando alguna situación. Voy a leer un par de preguntas más. Por acá van hablando de las líneas de tiempo. Voy a tocar ese punto porque es bien importante. Durante un tiempo yo, al igual que muchos de ustedes, observaba la información que había por ahí dando vuelta, siempre siguiendo las orientaciones del guardián, de tratar de no salirme de mis orientaciones y de mi línea de tiempo. Y poco a poco fui viendo cómo cada grupo fue tomando su línea de tiempo conforme los mensajes que a través de acuerdo de almas en las colonias espirituales antes de encarnar en la tierra habían pactado. Entonces, hay muchas personas que pactaron y están en total sincronicidad y siguiendo los mensajes, por ejemplo, de la Virgen, y ellos van siguiendo esa línea de tiempo y los procesos que se dicen ahí son los procesos que ellos van vivenciando y los trabajos que se solicitan ahí es lo que ellos van de alguna forma siguiendo. Hay otros que son más orientados por los intraterrenos, así como hay seres estelares, también hay seres que son intraterrenos que van orientando otro trabajo y otro tipo de conexión. Están también los que siguen, por ejemplo, una línea más budista y así sucesivamente. ¿Qué es importante de esto? Es que nosotros, a través nuevamente de nuestro libre albedrío, nosotros escogemos y decidimos transitar o caminar por una línea de tiempo. Si yo siento, pienso y sigo informaciones que me dicen que
esto se va a destruir, que me van a pasar cosas terribles, es allí lo que yo voy a estar creando y esa va a ser mi línea de tiempo. Poco a poco, a través de mi pensar, de mi sentir, voy a ir manifestando esa realidad. Por eso sería importante que cada uno en reflexión interna y a través de su propio libre albedrío vaya siguiendo lo que su alma les dice en resonancia que deben seguir. Si es un grupo que va a seguir más las orientaciones de la Virgen, solamente las orientaciones del Maestro Jesús, las orientaciones de las familias estelares, de los intraterrenos, que caminen por esa línea de tiempo y continúen por ahí. Eso no impide que si yo voy a escuchar otro, otro canal, otro comunicador que me está dando un tips o alguna información que para mí resuena y me sirve, tomar esa información. Yo creo que así a priori no podemos estar descartando todo y decir, no, yo no escucho eso, para mí está prohibido. Tomo lo que va a estar en resonancia con mi ser y lo que no, ni siquiera lo comento, lo suelto, lo libero, no le doy, no le entrego energía. Tomo lo que a mí me sirve, me nutre y me sirve para seguir en mi camino. Muchas veces cuando alguien no nos parece, comenzamos a agredirlo, a culparlo, a encontrar un montón de defectos, cuando simplemente lo que debemos hacer es, si algo nos resonó, lo tomamos y lo que no, lo soltamos y seguimos lo que a nosotros nos esté en resonancia. Personalmente, yo soy una buscadora de la verdad desde muchos años, desde siempre, siempre busco respuestas. El guardián me dice que a veces pregunto mucho, porque busco la verdad, busco saber, busco expandir mi conciencia y voy tomando voy tomando de todo lo que me sirve. Meditación de un grupo, meditación de otro grupo, lo que enseñan las corrientes kardecistas respecto a los planos dimensionales, respecto a los espíritus, lo que entrega el universalismo desde Brasil, que es como una integración de todas las religiones y de todo lo que pueden tener de positivo en un pensamiento que es bastante más objetivo. Eso se llama universalismo y es muy interesante. Yo hace tiempo que tomo bastante información de ahí porque para mí está en total coherencia y nutre. No tomo todo, pero tomo lo que me sirve y agradezco por esa información. Y lo que no, continúo siempre en mi camino. Espero que les sirva, les resuene. Bueno, entonces, es eso lo que quería decirles. Sí, aquí Jimena me está haciendo un comentario, pero yo me voy a referir al trabajo de otros grupos, porque como les estaba comentando, voy tomando lo que para mí resuena en mi corazón y lo que no, simplemente lo suelto. Y trabajar siempre con los guías al lado de uno. Cada uno de ustedes tiene su ángel de la guarda, eso es evidente, tiene sus maestros y guías que los están acompañando, a veces la propia ancestralidad, un ser de su familia que logró atingir un campo espiritual alto, una frecuencia alta, y también pueden pedir orientación que los acompañe, pero nunca desde el miedo, simplemente verificar a través de procesos internos de meditación y de conexión, preguntar por la información y ver lo que a ustedes les resuena. Janet González me dice, gracias, yo también tomo lo que mi corazón vibre y suelto lo que no. Sí, simple así, tan simple como eso. Bueno, queridos amigos, espero que esta actualización de energía les haya servido. Espero que entiendan el proceso. De aquí en adelante las energías van a seguir subiendo mucho.
a cuidarse, a hacer los pequeños tips que siempre voy recomendando. Vean el en vivo de Instagram, Mensajes de Sirius, en que hablo sobre el agua. En Tribu también hay una carpeta que habla de salud física, mental, emocional, en que ahí están completamente clara lo que es el agua magnetizada, el agua solarizada, cómo debe hacerse paso por paso. Así que ahí está la información gratuita a disposición. Si les sirve, tómenla, y si no, simplemente lo dejan. Eso es. Desearles entonces que tengan una linda tarde, y espero en breve estar transmitiendo los otros mensajes que me dejó el guardián, que no he tenido tiempo de pasarlos por escrito, para que juntos vayamos caminando, acompañándonos, apoyándonos y teniendo discernimiento sobre todos los procesos que están ocurriendo. Es eso. Linda tarde para todos y seguimos en contacto. Chao, que tengan linda tarde. Aceptar.